Señor juez, esta es mi denuncia. Desde hace 20 años, Cajanal, UGPP, viene anteponiendo la jurisprudencia contenida en la inconstitucional, ilegal y fraudulenta sentencia S-699 de 1997 del Consejo de Estado. Viene anteponiendo, dicha jurisprudencia a lo dispuesto por la Ley 91 de 1989 respecto al derecho que les asiste a los profesores nacionales de secundaria a la pensión de gracia creada por Ley 114 de 1913. Miremos los detalles. La Ley 114 de 1913 establece una restricción de que no podrán disfrutar de la pensión de gracia para gozar de la pensión de gracia será preciso que el interesado compruebe que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. ¿Sí? La Ley 114 de 1913, artículo 4, establece que para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Esta restricción es para los militares que se vincularon al magisterio después de la Guerra de los 1000 días. ¿Sí? Los militares que no hayan recibido ni recibieran en ese momento pensión o recompensa de la nación, podían disfrutar de la pensión de gracia. Los que estuvieran recibiendo pensión o recompensa de la nación en 1913 no podían acceder a la pensión gracia, ¿cierto? Esta restricción se vuelve a aparecer en la Ley 116 de 1928. En la Ley 116 de 1928 vuelve a aparecer esta restricción. Para poder gozar de la gracia de la pensión, será necesario comprobar que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Como digo, esto era para los militares que se vincularon al magisterio una vez concluida la Guerra de los 1000 días. Esta restricción aparece otra vez en la Ley 116 de 1928, que concede la pensión gracia a los profesores de las normales. En ese tiempo no había sino 3 normales nacionales: la de Tunja, la de Bogotá y la de Medellín. Ya en la Ley 37 de 1933, que concede la pensión gracia a los profesores de secundaria sin distinguir origen de nombramiento ni forma de nombramiento, concede la pensión gracia, a los docentes de secundaria. Ya no aparece esta restricción. ¿Por qué no aparece? Porque en ese momento ya los militares que se habían vinculado al magisterio o ya se habían pensionado, habían cumplido los 50 años, se habían retirado. O sea, esta restricción desaparece a partir de 1932 por sustracción de materia. Veamos esta situación.
La ley 114 de 1913 en su artículo cuarto dice que para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa nacional. Este actualmente sitúa la restricción en 1913 y la sitúa en 1928, cuando en 1928 despide la ley 116, ¿sí? El doctor Diego Yunes Moreno, en la sentencia 5076 de 1992, ¿sí? Dice así: esta restricción desapareció del mundo jurídico aún antes de expedirse la ley 91 de 1989. El doctor Diego Yunes Moreno fue presidente del Consejo de Estado, fue ministro de Estado, y es la persona, sí, a mi criterio, que más entiende de lo que es la administración pública. El doctor Diego Yunes Moreno dice: esta restricción desapareció del mundo jurídico aún antes de expedirse la ley 91 de 1989. Miremos aquí. La sentencia 614 de febrero de 1989 dice que esta restricción es únicamente para los profesores de primaria. Es únicamente para los profesores de primaria, ¿cierto? La ley 114 es una ley que establece una excepción y como tal, las leyes que establecen excepciones son de interpretación restrictiva. No se pueden aplicar a otras personas, sino únicamente a las que están incluidas en la ley. De lo contrario, la ley se volvería una ley general. Aquí, la ley 91 de 1989 dice que la pensión gracia será compatible con la pensión derecho común o por servicios, aún en el caso de que la pensión derecho común o por servicios, esté totalmente a cargo de la nación. Si está totalmente a cargo de la nación, quiere decir que la persona prestó toda su vida los servicios a cargo de la nación. Y si prestó toda la vida su servicio a cargo de la nación, es un profesor nacional. Y aquí dice que esa pensión será compatible con la pensión común, aunque la pensión común, esté totalmente a cargo de la nación. O sea que los nacionales también tienen acceso a la pensión gracia. Aquí, si esta frase se refiriera a quienes hubieran recibido el sueldo del Tesoro de la Nación, los maestros de primaria no podrían recibir actualmente la pensión graciosa, pues los maestros de primaria reciben sueldo del Tesoro Nacional desde la ley 30 de 1944 y es de la ley 111 de 1960 que nacionalizó la educación primaria. ¿Sí? Por último, pues, vuelvo a repetir, esta frase no se refiere a quienes hayan recibido sueldo de la nación, se refiere a quienes en ese momento, en 1913, recibían o habían recibido pensión o recompensa de la nación por servicios prestados en el conflicto de la guerra de los 1000 días y quienes posteriormente se vincularon como maestros de primaria en los departamentos. Este es el artículo 15 de la ley 91 de 1989. El artículo 15 dice que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaran a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Ahora,
Dice aquí, esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al decreto 01 de 1976, 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la nación. Cuando la pensión derecho por servicio está total a cargo de la nación, se refiere al grupo de profesores nacionales. Y cuando la pensión derecho está parcialmente a cargo de la nación, se refiere a los profesores nacionalizados. Entonces aquí tenemos dos grupos de profesores, los nacionalizados y los nacionales, que tienen derecho a la pensión de gracia según la ley. Pero mire lo que dice el Consejo de Estado en la inconstitucional, ilegal y fraudulenta sentencia S-699-1997. El Consejo de Estado dice que la disposición transcrita, que es esta, se la transcribe en la sentencia, dice: la disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización. O sea, que aquí solo, que este artículo solo se refiere a estos, ¿sí? Le quita a estos de acá, caprichosamente quita a esta gente de acá. Entonces, ahora, pero miremos qué dijo el Congreso, cuál es la interpretación del Congreso sobre este artículo 15 de la ley. Dice así el Congreso, artículo primero, interpretación legal del literal A, ¿sí?, del numeral 2 del artículo 15 de la ley 91 del 89. Dice: conforme a esta norma, los educadores que acreditan tiempos de servicio en educación primaria, en normales, en secundaria o en inspectoría o supervisión educativa, en planteles de orden nacional, también serán beneficiarios de la pensión gracia, aunque su pensión ordinaria esté a cargo total o parcial de la nación. ¿Cierto? Entonces, esta es la interpretación auténtica y con autoridad que hace el Congreso de la República de este artículo 15 de la ley 91 del 89. ¿Cierto? Esta es una interpretación con autenticidad y con autoridad. Una interpretación indiscutible porque es la interpretación que hace el autor de su obra. Cuando el autor interpreta su obra, su interpretación no tiene discusión, ¿cierto? Miremos qué dice esta sentencia C-820 del 2006. ¿Sí? Dice así: la Corte Constitucional ha reconocido la importancia y la constitucionalidad de la interpretación auténtica que de las leyes hace el legislador, pues el artículo 150 de la Carta señala que el Congreso de la República tiene competencia para interpretar, reformar y derogar las leyes, incluyendo aquellas cuyo sentido es oscuro. Así, es claro que dicha interpretación no se realiza como doctrina, sino como un instrumento obligatorio y vinculante propio de la técnica legislativa. Como digo, señor juez, desde hace 20 años se viene cometiendo esta injusticia con los profesores nacionales de secundaria vinculados antes de 1981. ¿Sí? La UGPP y Cajanal han violado la ley 91 de 1989 respecto a estos profesores. Juzgue usted, señor juez,